Examen de ciudadanía estadounidense en español. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa de 1929. Nombre las tres ramas del gobierno: legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación igualitaria para estados pequeños. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. Declaración de Independencia. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? Enmiendas. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. General durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras "Nosotros el pueblo". ¿Qué significa nosotros el pueblo? Autogobierno. Nombre un poder del presidente. Firma proyectos de ley. ¿A quiénes representa un senador estadounidense? A las personas de su estado. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. La Guerra Civil. ¿Cuál es una parte del Poder Judicial? Corte Suprema. ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? La Constitución de Estados Unidos. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de la Constitución. Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Debido a que Alemania atacó buques civiles estadounidenses. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Requerido por la ley.
¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los años 1800. Susan B. Anthony. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. Nombre dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad, libertad. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? Después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? Revolución Americana. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Autor de la Declaración de Independencia. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en los años 1800. Guerra Civil. ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? Debido a la 22ª enmienda. ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? Declaración de Independencia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? Comunismo. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Avión. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Todas las personas deben seguir la ley. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Impuestos altos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución de Estados Unidos. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en Estados Unidos? Ciudadanos. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776.
Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es requerido por la ley. Mencione un poder que sea solo del gobierno federal. Imprimir papel moneda. ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar. Hay tres ramas del gobierno. ¿Por qué? Separación de poderes. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra de Corea? Para detener la expansión del comunismo. ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? Para seguir más de cerca la opinión pública. ¿Qué protege la Carta de Derechos? Los derechos básicos de las personas que viven en Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. Hubo 13 estados originales. Mencione 5. Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en los años 1900. Primera Guerra Mundial. ¿Qué enmienda de la Constitución establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos? 14ª enmienda. ¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Estados Unidos. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Territorio de Luisiana. ¿Cuáles son dos ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? Votar. Unirse a un partido político. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Establece el gobierno. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Los japoneses atacaron Pearl Harbor. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador?
Declaración de Independencia. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. Libertad. ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? El presidente de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? De por vida. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron a Estados Unidos. ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? Los ciudadanos de su estado. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo liberó a los esclavos. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Mencione una. Fue diplomático de Estados Unidos. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. James Madison. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos? Senado y Cámara de Representantes. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Porque hay una estrella para cada estado. ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? Africanos. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Para detener la expansión del comunismo. El Poder Ejecutivo tiene muchas partes. Nombre una. Presidente de Estados Unidos. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Decide quién es electo presidente. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? Para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Establece que todas las personas son creadas iguales. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una.
Luchó por los derechos civiles. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. ¿Qué hace el Poder Judicial? Revisa las leyes. ¿Qué es el Día de la Recordación? Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente de Estados Unidos. Hay 4 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? La Guerra Civil. ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? Corte Suprema. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. ¿De qué rama de gobierno está a cargo el presidente de Estados Unidos? Poder Ejecutivo. ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Puerto de Nueva York. También puede responder a esta pregunta diciendo solo Nueva York. ¿Cuánto dura un término de un senador de Estados Unidos? 6 años. Nombre 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. Redacta leyes. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? 5. Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Guerra global contra el terrorismo. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. ¿Quién es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos.
¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Unión Soviética. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Mencione un poder que sea solo de los estados. Proporcionar enseñanza y educación. La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Proclamación de Emancipación. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Uno de los autores de los documentos federalistas. ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de religión. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente de Estados Unidos. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? 100. ¿Cuándo todos los hombres obtuvieron el derecho a votar? Después de la Guerra Civil. ¿Cuáles son 2 posiciones a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura, Secretario de Educación. ¿Cuántos asientos judiciales hay en la Corte Suprema? 9. Nombre 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Defender la Constitución de Estados Unidos. Obedecer las leyes de Estados Unidos. ¿Quién es uno de los senadores de su estado? La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? Naturalización. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Indios americanos. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? A las personas de su distrito.
Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. Cherokee. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Congreso de Estados Unidos. ¿Por cuántos años es electo el presidente de Estados Unidos? 4 años. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el ejército de Estados Unidos. ¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? 435. ¿Qué es el Día de la Independencia? El aniversario del país. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito congresional. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de nuestro país. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Declaración de Independencia. Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Porque tienen más gente. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchar para poner fin a la discriminación racial. Dé el nombre de su representante en Estados Unidos. Las respuestas variarán. La respuesta a esta pregunta depende de su código postal. ¿Quién es actualmente el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos? John Roberts. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? J.D. Vance. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Donald Trump. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? Mike Johnson. Ahora, antes de terminar esta lección, por favor responda la siguiente pregunta. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.